Muy buenos días, bienvenidos a Los Asesores, el espacio donde te ayudamos a resolver todas las dudas, inquietudes o incluso el caso en materia jurídica que tienes por ahí en el tema en especial. En esta semana vamos a hablar del tema de derecho familiar y por ello traemos a los mejores abogados de Aguascalientes que nos ayudarán con su conocimiento y su tiempo para asesorarte o guiarte o incluso que te ayuden a resolver ese caso ya de manera particular. Entonces, con esto, pues saludo el día de hoy a los abogados que hoy nos acompañan. Licenciada Rebeca Bernal, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente saludo a la licenciada Maritza Cano. Muy buenos días. Y también saludo al licenciado Carlos Garibay. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y como usted ya vio, tenemos a los abogados que el día de hoy en tema de derecho material, donde se ven casos de divorcios, separaciones, custodias, pensiones alimenticias o incluso temas de adopciones. Así es que usted esté muy atento y si tiene alguna duda, inquietud o caso, mándenoslo por medio de WhatsApp al 449-185-1219. Nos encargamos de leerlo al aire o en su caso pasarlo a los abogados que nos acompañan para que le dé una asesoría y pueda darle una muy buena guía de cómo poder atender esta situación. Y pues de esta manera iniciamos con el primer caso. ¿Qué le parece, licenciada Maritza, si iniciamos con usted? Sí. Llevo ya tiempo separado de la que fue mi esposa. Nunca he dejado de dar lo que me corresponde para la pensión de mis hijos. Pero ya tiene más de 2 años que no me ha permitido verlos o hablar con ellos. Simplemente me dice que no se puede. Yo aún así sigo pagando. ¿Qué puedo hacer? Híjole, lo que pasa es que siempre en materia familiar tenemos que ver que son 2 conceptos diferentes, una la convivencia y otra la cuestión de pensión alimenticia. Ahora sí que hay que verlas de manera separada, no se puede pagar por ir a ver a un hijo, o sea, eso es lo que como que no se ha entendido, que los hijos no son un objeto de transacción. Lo que sí le puedo decir es que tiene la obligación de dar su pensión alimenticia, lo vea o no lo vea, y también tiene la obligación como derecho del niño de hacer valer el derecho en el sentido de que el niño tiene derecho a convivir con su papá y su mamá si es que no encuentra en alguna de las reglas de pérdida de patria potestad, o sea, si fuera alguna situación de peligro o de riesgo. Lo que pasa es que muchas veces piensan que va pegada una cosa con la otra y a veces lo más conveniente es que entiendan que son 2 cosas completamente diferentes. El dar una pensión pues es para que el niño sobreviva, para que el niño realice sus gastos, para que tenga la educación y para que tenga un buen desenvolvimiento. Pero la cuestión de convivencia es una cuestión de que el niño se desarrolle emocional y psicológicamente contando con un papá y con una mamá. Nadie va a suplir ni al papá ni a la mamá, son únicos. En este caso, licenciada Rebeca, ya tenemos que él está cumpliendo con esta obligación, por lo menos en temas de pensión. ¿Qué puede hacer para ver a sus hijos? Ok, dependiendo de si hay un convenio celebrado, solicitar al juez que se requiera a la mamá por el cumplimiento voluntario del convenio. Esto es, que el juez le diga, cumple con el convenio, permite las convivencias. En caso de que sea una sentencia, que también ya fijó la convivencia, lo mismo, solicitarle al juez que requiera a mamá para que permita la convivencia, pero es muy importante que estén pendientes del asunto, o sea, porque las convivencias se dan pues, de manera periódica y constante y regular. Entonces, si van a una y no les permiten ver al niño, pero no regresan y no promueven y no están atentos en el juicio, pues obviamente no van a conseguir finalmente poder convivir con el menor. Esa es la cuestión. Hay una modalidad de que después de determinado número de veces que se acude a buscar a los infantes para la convivencia y no es permitido, se le tiene que notificar al juez para que el juez haga que se acompañe ese padre o esa madre de personal del Poder Judicial, en este caso de un ministro ejecutor, para que dé fe de si se está permitiendo o no se está permitiendo la convivencia y de esa manera el juez en el expediente tenga elementos para tomar otras determinaciones que puede ir desde multas, arrestos o a percibirlo con la suspensión de la custodia, o sea, a efecto de poder materializar la convivencia. Porque aquí hay un incumplimiento en este convenio. Y precisamente esta palabra me llama la atención porque sí lo hemos escuchado en el tema de separaciones. Pero ¿qué características o en qué momento debe de darse un convenio y quién lo lleva a cabo? Por lo general, el convenio siempre se da dentro de un procedimiento judicial. Se puede dar extrajudicialmente, sin embargo, para que puedan ser no válidos, sino que más que nada puedan ser exigidos mediante una vía judicial o mediante un juez, forzosamente se tiene que hacer dentro de un expediente judicial.
Existen diferentes tipos de procedimientos, tanto de la cuestión del divorcio, que ahí se ve también custodia y convivencia y alimentos, la cuestión directamente solamente de la custodia y también lo que es solamente los alimentos. Algo que sí debe de quedar muy bien claro para toda la televidencia es que el derecho de los alimentos y lo que es la convivencia no es de los papás, es de los niños. Los papás hacen válido este derecho por medio de sus propios derechos, en representación de su hijo, pero nunca van a ser derechos directamente de los papás, por lo que a un niño jamás se le puede negar una convivencia o una pensión alimenticia. También otra de las consecuencias que creo que es muy importante, que todos lo deben de tener en cuenta, que es que la negativa reiterada a otorgar estas convivencias puede recaer en un cambio de custodia familiar. O sea que aquí ya estamos partiendo de otras necesidades, ¿no? Correcto. Entonces, aquí es importante mencionar, por ejemplo, y ya vemos diferentes conceptos: divorcio, pensión y custodia. ¿Todos van en el mismo caso, en el mismo momento, o cada uno lleva procesos diferentes? Como lo acaba de mencionar ahorita mi compañero, tenemos el juicio de divorcio, donde se tiene que ver forzosamente, en caso de que existan niños, obviamente, o menores, se tiene que ver lo que es relevante a alimentación, lo que se tiene que ver a las convivencias y lo que se tiene que ver en relación, bueno, ambos tienen la patria potestad. Y existen juicios donde incluso son específicos en cuanto a convivencia y custodia, en cuanto a la designación de quién va a dar los alimentos. Bueno, eso es en el caso de divorcio, pero hay casos específicos de alimentos, y a veces en algunas parejas en parejas de papás obviamente, existe lo que es la custodia compartida, donde cada quien se hace cargo de los gastos y conviven de manera un poco más cercana o incluso más abierta, o sea, no se señalan ni días ni horas de convivencia. Entonces, esas son como las diferentes modalidades más emblemáticas que existen. Pues es muy importante, yo creo que aquí partir de esto que dice el licenciado, partir de que el sentido superior es el del niño y no de las necesidades, porque a final de cuentas, que esto es un tema ya más emocional, pero hay un conflicto, ¿no?, de intereses, que esto es lo que lleva a no acudir a los expertos y verlo objetivamente centrándonos en el menor. ¿Es correcto, licenciada? Sí, es correcto. Muchas veces no nada más se vuelve en una cuestión de cambio monetario, sino se vuelve en un instrumento para el ejercicio de violencia. Por ejemplo, decir, si no me dejas ver al niño, te voy a reducir la pensión o no te voy a depositar, o a la inversa, si no me depositas, no te voy a dejar ver al niño. O sea, finalmente, el que está en medio y el que está sufriendo las consecuencias de esa violencia, pues son los menores, porque o no va a percibir lo suficiente por parte de quien tiene obligación para subsistir, y tampoco se le va a permitir o no se le va a permitir convivir con su padre o su madre y sus familias extendidas, porque también padres, abuelos, primos, tíos tienen derecho de convivir con el menor, y el menor de convivir con ellos. Es una parte de su identidad. Y finalmente, que aunque ya lo hemos comentado en la primera emisión de los asesores, quisiera que nos reiteraran cuáles son los derechos del niño estando en familia con este sistema de papá, mamá, o en el caso de separación, para no perdernos. ¿Cuáles son los derechos que sí o sí tiene que tener su Bueno, principalmente es lo que es la pensión alimenticia y la convivencia con los padres. También deben de tener en cuenta que la convivencia no solamente se puede dar con los padres, sino también con la familia externa o la familia extensa, en este caso, abuelos, tíos, incluso también entre las mismas parejas o las nuevas parejas de los padres que están ya separados, porque muchas veces se da este conflicto. ¿Sabes qué? Es que no te voy a prestar al niño porque tú se lo dejas al cuidado o porque convive con tu nueva pareja. A ver, están separados. Tanto una tiene el derecho como para poder volver a ser su familia, como el otro también tiene el derecho para volver a ser su familia. Esto es muy común, ¿verdad? Esto es muy común. Tiene pareja uno u otro y en automático el que la lleva es el niño o la niña. Correcto. ¿Por qué? Porque no sé si todavía siguen sintiendo este tipo de celos o piensan que a lo mejor va a ser manipulado el menor por parte de alguno de los padres, o de las parejas de los padres. Entonces esto crea mucho conflicto entre las familias, y muchas veces los que siempre salen perdiendo, o la mayor parte de siempre salen perdiendo,
sufriendo son los niños. ¿Por qué? Porque ellos sí quieren ir a convivir. Muchas veces los padres, al ver este tipo de situaciones, entran en conflicto y empiezan a prohibir convivencias, empiezan a negar el otorgar una pensión alimenticia, y esto pues les genera, ¿no? Pero los principales derechos de los menores en sí van a ser siempre la convivencia y los alimentos entre los padres. Y que aquí también entra este tema que lo han mencionado ya reiteradamente, el tema de la violencia. Y por ejemplo, escuchamos un término de la violencia vicaria. ¿De qué se trata esto? Y mira, va específicamente ejercida para la acción que provocan, en este caso el varón, porque así se ha determinado, en contra de la mujer. Esto es que causarle un daño por medio de, utilizando a los hijos como medio de violencia. Es decir, tenemos casos incluso donde se han matado a los niños con tal de que la mamá no conviva con sus hijos. Yo difiero un poquito nada más en el sentido de que no es una cuestión de género. Si lo vemos, en los años que yo llevo, híjole, yo he tenido más asuntos donde las mujeres han ejercido ese tipo de vicios, por así decirlos, que no es como partidario. Entonces esto no es una cuestión de género, esto es una cuestión de valores y de entender que un niño merece un papá y una mamá, así de sencillo. Y como lo acaban de reiterar mis compañeros, incluso de tener su familia, contacto con su familia extendida. Y sobre todo lo que últimamente se puede dar muy parecido a la violencia vicaria es la manipulación por parte de los papás para que los hijos dejen de querer a la mamá, en este caso, en violencia vicaria. O sí se ha hablar mal determinado. de la pareja, ¿no? O de la expareja. Que Es como parte, es una de las violencias que puede existir. Puede existir desde la incomunicación, desde la manipulación, desde, como te acabo de decir, en casos más graves, la muerte del niño con tal de que la mamá sufra. Que en este caso y pareciera que es como muy poco cotidiano, pero cada vez, a razón de lo que comenta el licenciado, como que en las parejas de padres no entienden que el hecho de no estar juntos y el de haber decidido vivir y hacer tu vida cada quien por tu lado implica que tú te desarrolles con otras personas. Que sí se puede dar la manipulación, claro, pero creo que esto es una cuestión más de concientización de valores. Y de entender de que los importantes son los hijos y las hijas. Perdón. Bueno, con Perdón. Sí, me gusta, me aguarda ese comentario Sí. para, regresando del corte, pues, seguir platicando en tema de derecho material aquí en Los Asesores. Una característica de la separación de bienes es que los bienes que se adquieren a partir de la fecha del matrimonio hasta la conclusión pertenecen a ambos siempre y cuando en un incidente para liquidar la sociedad conyugal el juez lo determine. Tienes derecho de hasta el 50% de esos bienes.
Gracias por continuar con nosotros en Los Asesores, y en el bloque anterior nos quedamos platicando sobre el tema de la violencia vicaria, que a lo anterior pues la licenciada Rebeca nos quiere comentar algo. Sí, claro, abonando un poquito a lo que decía la licenciada Maritza, sí, efectivamente, la concepción de Sonia Vaccaro al momento de acuñar el concepto de violencia vicaria es que es una violencia ejercida por el hombre en contra de la mujer. Sin embargo, en las distintas legislaciones, los congresos de los estados le han dado una distinta, lo han catalogado de manera distinta. En el estado de Aguascalientes, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia sí habla de que la violencia vicaria, pues obviamente la ejerce un hombre en contra de una mujer, utilizando como instrumento a los hijos. Pero en el Código Penal del estado se establece, no le llaman violencia vicaria como tal, le llaman violencia por interpósita persona, y sí se habla de que una mujer también puede cometer violencia vicaria en contra de un hombre. Incluso en el estado de Quintana Roo se señala en el Código Penal que la violencia vicaria también se puede dar cuando se utiliza como instrumento no los hijos, a las mascotas. O sea, Incluso. ya se le está dando ese concepto Sí, de los por la animalitos. angustia que causa el que se le cause un daño a ese ser tan querido. Y que ya es otra realidad, ¿no? Que Sí, vemos estos correcto. conceptos coloquiales o sociales de perrijos, gatijos, Exacto. precisamente en cambio o en estas situaciones de la nueva realidad. Sí, pero sí quería aclarar que en el Código Penal aquí sí se establece que puede ser de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. Y que lamentablemente, pues al tener la custodia la mayor parte de las mujeres, también las estadísticas son más altas de ejercer este tipo de violencia o manipulación. Licenciado Carlos, ya tengo casos que nos han mandado a través de WhatsApp y que agradecemos. Les recordamos el teléfono 449-185-1219. Me permite leerle el siguiente, a mí no me dejan ver a mi hija, ya tengo 5 años sin poderla ver, pero el juez determinó que se le dé pensión, pero sin poder ver a mi hija porque la mamá no lo permite. Quiere pensión, pero no me deja ver a mi hija. La ley de Aguascalientes está muy mal. No están del lado de los derechos de los niños. Mira, yo creo que es completamente correcto. Desafortunadamente hay una desprotección en cuanto al derecho a la convivencia a comparación del derecho a la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia hasta sanciones penales pueden existir al momento del incumplimiento, pero en cuanto a la materia de la convivencia desafortunadamente no hay nada. Todo debemos de hacerlo mediante escritos, mediante promociones, mediante impulso al proceso judicial, y desafortunadamente ahí digo, discúlpenme a mis compañeros abogados, pero la mayoría de las veces el hecho de que no se otorgue o no se dé una convivencia es por falta de impulso de los propios abogados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay gente que desconoce la materia y que no realiza este impulso procesal para efecto de que se den las convivencias. Las convivencias sí o sí se van a dar de una o de otra manera, ya sea de forma voluntaria o de forma forzosa. Eso es un hecho. Pero desafortunadamente el desconocimiento en la materia y el de los procesos, cómo se deben de generar o cómo debes de coaccionarlos para que se puedan generar estas convivencias, pues bueno, ahí ya depende de nosotros. Para eso nos están contratando a nosotros como abogados para poder realizar este trámite. Porque si dejamos a que un juez decida cuándo se va a otorgar la convivencia y si nosotros no promovemos para que esta convivencia se dé, pues jamás va a llegar. Fíjate, bueno, voy a abonar claro. un poquito a lo que dice el licenciado. A veces a mí me tocan casos donde precisamente dicen que las leyes no se aplican como tal. Y efectivamente una parte la tiene razón el licenciado, que a veces son los abogados que ya no desisten como de estar metiendo los escritos, pero otra vez también la misma resignación de la persona. A mí me toca muchas veces decirle, pues es que tenemos que seguir insistiendo, o sea, hay que seguir insistiendo. Y otra cosa que a nosotros ahora nos han metido mucho es que tiene que haber una escucha de menor, porque también hay que ver si el niño quiere convivir, tiene que haber psicología, tiene que haber trabajo social, o sea, como dice el licenciado, o sea, no es como la pensión alimenticia, la presento, se hacen las investigaciones de oficio desde el principio para que se obtenga ese ganancial. La custodia, la convivencia y todos estos temas relacionados a fin
implica que primero también tiene que haber incluso una conciliación antes de que se pueda promover. Y estamos hablando que ahorita actualmente las audiencias están muy retiradas. Creo que estábamos mejor en pandemia porque las teníamos muy cercanas, incluso eran por video y estábamos así como muy rápido. Pero ahorita no sabemos qué está pasando. Creo que tenemos como que muchos abogados este problema porque nos fijan audiencias y luego empiezan al estudio cuando realmente ya sabemos que vamos a necesitarlo de el trabajo social, la de psicología, y luego pues está muy agotado el sistema de psicología, nos están dando las fechas muy largas, total de que nosotros podemos durar 2 años sin que la mamá o el papá puedan convivir con sus hijos porque estamos esperando una fecha de audiencia. Entonces aquí es también. Sí, pero también yo creo que un factor muy importante aquí es el rezago y la falta de creatividad del Poder Judicial del Estado, de los jueces. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que cuando se ven involucrados derechos de menores de la infancia, el juez tiene manga ancha para ser lo más creativo posible para poder implementar e instrumentar este tipo de procedimientos y que se cumpla finalmente la pensión, tanto el pago de la pensión como las convivencias. Sin embargo, pareciera que mientras más juzgados familiares se abren, que ya vamos en el 6º, pareciera que mientras se especializan unos juzgados familiares, el rezago no para, sigue haciéndose más y más y más. Ya los dejaron sin vacaciones este año, no tienen vacaciones. Y aún así pareciera que estamos peor que el año pasado que tenían vacaciones. O sea, el Poder Judicial sí ha entrado en una crisis y en un rezago que a veces yo no entiendo por qué, porque incluso se le viene otorgando mayores recursos año con año. Y que aquí hay que trabajar sobre tener paciencia, pero también seguir trabajando sobre en materia del cliente. Resignarse. No resignarse, tener paciencia. Tengo otro caso, si me permite, para seguir avanzando en cuestión de lo que nos están mandando a través de las redes sociales. Buenos días, asesores. Mi relación ya no funciona. Es mi segunda pareja. Yo lo quiero dejar, pero me amenaza que me quita a los niños. Tengo 2 niños de él y él le dio su apellido, pero no son de hijos de sangre. ¿Qué procede? Uy, pasa muy seguido. Sí, este tipo de situaciones es más común de lo que uno se imagina. El hecho de que entre una nueva pareja a tu vida y por amor, por compromiso, por lo que sea, él acepta correr con con las obligaciones, más que nada de lo que el padre biológico en su momento no lo realizó. Bueno, en este caso, ella no debe de tener temor. Recordemos que si algo que sí funciona aquí en Aguascalientes y que yo se lo debo de reconocer tanto a los legisladores como al Poder Judicial es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. El hecho de las medidas de protección, todo este tema funciona correctamente aquí. A lo mejor de repente tienen sus tropiezos o cualquier cosa, pero es algo que de ella no se debe de preocupar. Si ella sufre este tipo de violencia, basta con ir a acercarse, ni siquiera necesita abogado. Puede acercarse directamente al juzgado quinto de lo familiar que se encuentra enfrente del Cedazo en el Centro de Justicia para Mujeres y ellos mismos, explicándoles la situación en cómo se está dando, le pueden dar una orden de protección y ella se puede salir junto con sus hijos y no se debe de preocupar por estas amenazas de que le van a quitar a los hijos. También. O decidir quedarse y que ella... ¿Cuántas mujeres no se separan por estas amenazas de me llevo a mis hijos? El 80%. O sea, y esto no pasa. ¿Es seguro? Quédese tranquila. Tengo ya muchas preguntas y nos vamos a las contestaciones más rapiditas para poder aprovechar. Licenciada Cano. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. Yo pago pensión por 4 menores, bueno, pero 2 de ellos ya son mayores. Uno tiene 22 y el otro tiene 18. Ya no estudiaron y tengo a los más chicos que tienen 12 años. Ya se pudo bajar la pensión. Gracias. Más bien, si se puede. Si se puede, más bien, yo creo. Ok. Mira, si no están estudiando, existe un procedimiento que se llama cesación de pensión alimenticia. Se entendería que automáticamente cumplieron los 18 y que ya no debería de pagarle pensión porque ya no estudian. Pero esto no se hace de manera automática. Esto se hace de manera por impulso procesal. Es decir, tienes que presentar, sí, lo más recomendable es que sí hay que contratar un abogado para que pueda hacer la cesación de la pensión y definitivamente pues es un hecho de probar que ya no estudia y que ya no necesita la pensión, sobre todo por aquellos que también ya empiezan incluso a trabajar y empiezan a ganar incluso más que los papás. Hay casos también así. Pasa. Hay casos muy así. interesante. Muy pocos, pero sí hay. Otra pregunta y la leo lo más rápido posible. Mi caso considero que es especial porque la violencia fue al revés, de la mujer hacia el hombre, no violencia física, pero sí a través de mis hijos. Mi ex esposa les contaba mentiras para ponerme en mal con ellos y después ella falleció. Un día mi hija me dijo
que quería preguntarle que si todo eso fue cierto. No le juré por su nombre y me lo creyó. No me lo creyó. Reconoció que a veces se pasaba de la raya a su mamá. A eso se llama enajenación parental y está tipificado ya como delito. Antes no estaba. Y a la fecha, después de 4 años de fallecida, uno de mis hijos no me habla. Entonces, él quiere platicar con él y explicarle un poquito la situación. No en todo, pero sí en eso de enajenarlo mentalmente contra mí, para ella, para quedar como una palomita blanca y su propio peso, que caiga la verdad. Aquí sí, su hija entendió, pero bueno, hay una situación y lo quise leer. No es enajenación, se llama alienación parental. Alienación, ese es el concepto. Es alienar, o sea, alinear a los menores a un concepto o una idea errónea que pretende destruir la imagen del otro padre o de la madre. En este caso, sucede, en la mayoría de los casos, sucede mucho. Y sí está previsto en la ley, incluso es causal de pérdida de patria potestad y causal de suspensión de la custodia. Entonces ya puede ser interesante retomar también este otro concepto. Y licenciado Garibay, buen día, tengo una duda en cuanto al divorcio. Yo me casé por régimen legal en Jalisco. Siempre hemos vivido aquí en Aguascalientes, solo nos casamos allá. No tuvimos familia y él nunca aportó para la casa porque no trabajaba y efectuó violencia física y psicológica. Sacamos una casa entre los dos de Infonavit y él la dejó de pagar hace mucho tiempo. Aún así, dice que tiene que dar el 50% de todo. ¿Es correcto? Correcto. Desafortunadamente, el hecho de que haya sufrido este tipo de violencia o este tipo de agresiones no la exime o no lo exime ni la exime de lo que es la sociedad conyugal o la sociedad legal. Todo lo que se haya adquirido durante el matrimonio es el 50 y el 50. Y al final ellos no toman la decisión de cómo se realiza. Al final tienen que acudir a juicio, no necesitan ninguna causal, basta con que ella solicite el divorcio o él solicite el divorcio, se va a llevar a cabo aquí en Aguascalientes, pues se lleva en el último domicilio que tuvieron o que cohabitaron juntos. En este caso se lleva aquí en Aguascalientes, después se mandará el exhorto para hacer el registro allá en Jalisco. Pues se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. Usted ya sabe dónde contactarnos, los estaremos etiquetando a través de las redes sociales y pasando sus datos de contacto. Rosy Aguilar le agradece a nombre de todo el equipo de producción de Los Asesores y los espera la próxima emisión con tema Continuamos con Derecho Familiar. Hasta la próxima.